Hola con todas y todos, somos La Oruga Disidente y nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast Al ritmo de la oruga. Antes que nada, quisiera agradecer a todas las personas que han podido ver los anteriores capítulos en nuestro canal de YouTube. Se les agradece bastante, igual que puedan seguirlo compartiendo para crear así una gran difusión y poder seguir fomentando el pensamiento crítico. A continuación David, que nos... Hola con todas y todos, bueno, como ya saben, mi nombre es David y hoy tenemos un segmento full interesante, vamos a hablar de sexo y amor, pero desde una manera responsable, consciente y crítica. Estamos con una experta. Soy Elena, soy psicóloga, acabo de graduarme de mi máster de terapia de parejas y sexualidad y tenemos un par de preguntas, así que... Vamos a empezar entonces, Mauro. Primero que nada, Alana, mucho gusto y explícanos un poco sobre qué trata tu formación de psicología y sexología. Ok, de eso. Claro, Para comentarles que tuve que hacer mi maestría de forma virtual, no aquí, porque aquí en Ecuador no hay, lo cual que considero que esta es una buena forma de alentar a las universidades, los institutos a esta nueva formación. La terapia de pareja busca fomentar vínculos seguros en donde exista libertad, además de que la sexología propone no hablar solo de sexo, sino usar el sexo como vínculo. Al final es la forma más directa de vincularnos con los demás, así que esto en pocas palabras lo que busco. Bien, buenas. Entonces, la pregunta que va a ir girando en torno a todo este capítulo será, ¿qué es el amor? Entendido desde nuestros contextos. Entonces, si tú también quieres participar, David y Alana, ¿qué entienden como el amor? Yo empezaría a definir, bueno, en primer lugar yo estaba haciendo como que algo así respecto a masculinidades y precisamente empezó porque es el amor. Porque qué complicado nos resulta definir el concepto de amor o lo que entendemos por amor. Cada persona parecería que tiene una manera particular de entenderlo. Y por eso me resulta que sea tan complejo. En lo personal creo que es esta forma de amar, de comprender sin intereses individuales, por más complicado que suene. Pero tener esta capacidad, me voy un poquito a lo de Bell Hooks, que es estar dispuesto a dar tu vida, pues. Ese tipo de amor, no solo por tu novia, por tu compañero, sino también por tu amigo, por tu madre, esta comunidad en la cual tú sientes ese sentido, esa capacidad, no sé si capacidad, pero esas ganas de dar, ¿verdad? Sin estar en eso de, bueno, ¿qué voy a recibir? No sé. Sí. Para mí el amor, si bien es difícil de definirlo, yo puedo asociarlo con distintas palabras sueltas, como por ejemplo la confianza, el consenso, felicidad, ternura, cariño, distintas emociones, ¿no? Que a la larga, no sé, o sea, yo creo que no hay una sola definición, sino es varias y de acuerdo a lo que vas experimentando, pero más o menos ahí podría decir. Sí, la verdad, algo que yo anima es el hecho de que, reflexionar las palabras, todo depende del contexto. En mi contexto como mujer lesbiana, es interesante cómo desde la heteronorma se vive un guión que puede ser como que son novios, te casas, tienes hijos, compras una casa, tienes un perro. En cambio, como lesbiana, en mi caso, es un guión más libre, un guión que en palabras puede ser como que sí, libertad, pero al mismo tiempo da mucho miedo de saber qué se puede hacer o no, porque vivimos en constante presencia, sino como un arco político de aquí estamos, de así somos. Otra cosa que también que noté mucho es el hecho que nombran palabras o conceptos como lo que es amistad, confianza y ese tipo de cosas. Y se propone que una relación sana, o cuando se habla de un amor sano, se tiene que utilizar como un triángulo. Esto significa que debe poder haber confianza, amistad y deseo. En un conjunto de todo esto es donde se puede disfrutar de una relación sana. Sin embargo, en mi tesis descubrí que hay un psicólogo que propone que el amor, o la forma en cómo nos relacionamos con nuestras parejas o vínculos, es predecible y medible. Entonces él propone, se llama Gottman, y él propone que la terapia de pareja
Si ves conversar a una pareja por 5 minutos y tiene 4 tipos de patrones, sabes que se van a divorciar. Entonces es sorprendente escuchar eso como que, oh por Dios. No puede ser que estemos así de medidos. Pero al mismo tiempo da miedo porque es como que chuta, o sea, es tan grave. Pero te da un poco paz el saber que hay cosas que puedes evitar hacer para que vaya mejor. Entonces, otra de las cosas también es que se propone de que no solo se tiene que pensar en el amor como relación de pareja, sino que todo el amor es un vínculo de apego entre personas. Entonces, al final, siempre se pregunta o nos preguntamos todos, cuando una persona nos ama, si esa persona está para mí. Esa es la pregunta general. Cada vez que amamos a alguien, ya sea amistad o de forma romántica, la pregunta es, ¿está para mí? Si la respuesta es un sí, es una relación sana. Qué loco. Qué No, bien. porque Empezamos bien. uno diría que si la respuesta es no, o sea, Pues deberías preguntarte por qué. O sea, que depende si esa persona es segura para mí, no. ¿Por qué? No, porque no. Yo le digo que soy triste y esa persona me dice, bueno, macho, para vivir. Entonces es como que. Pero una persona es segura para mí, si yo estoy triste y me sostiene. pero y en esta medida en la cual no sería un poco estar como a mí se interesa, un poco estar en esta línea de bueno, ¿vas a estar para mí o no vas a estar para mí? Al final algo que siento que pasa en la actualidad es que se pierde estar. Primero, pasan dos cosas, hay dos vertientes súper como blanco y negro que siento que está mal, que es el hecho del individualismo ahora, que es como que yo voy primero, o sea, todo yo voy, soy yo. Porque yo me esfuerzo, Ajá. esto. Sin embargo, también está la idea de, ok, tengo que hacer más, como el hecho de que en el amor tengo que priorizar a la otra persona. Y al final el amor es un equipo, se fusiona entre dos, entonces no puedes solo estar esperando de. Algo que aprendí en la terapia es que no se puede esperar reciprocidad. O sea, tú no puedes suponer, yo te doy flores, tú me vas a dar flores. No, tienes que tener la capacidad de pedirlo. Tu pareja no debe adivinar nada. Y es algo que pasa muchas veces en las relaciones, que es que tú tienes que saber. Y no, tienes que tener la capacidad de pedir. Y la otra persona debe tener la capacidad de escuchar. Claro, a ver, ¿y cómo pensar estas relaciones amorosas que sucedían en épocas pasadas, que estaban atravesadas bajo esa lógica fuerte del matrimonio, tanto por la vía legal y por lo religioso? Y no sé si se podría llegar a esa conclusión que decías de que el otro está para mí. Es más o menos como que ya estaba previamente todo planificado. Ya, o sea, ya como me casé ante la mirada de Dios o ante la ley, ya, o sea, de por sí, y así se iban sosteniendo a lo largo del tiempo las relaciones. Más bien, quizás por ese miedo ante la sociedad. Y claro, o sea, eso podría ser amor, porque siempre se escucha también, no, es que en épocas pasadas ven cómo duraban los matrimonios, pero también había sufrimiento, quizás, y a la larga nosotros estamos construidos bajo esas lógicas, bajo esas perspectivas, ¿no? Y eso queremos también como renovarlo, ¿no? O sea, siento que para responder esta pregunta se tiene que reflexionar y poder comparar cómo se vivían las relaciones antes y ahora. Si pensamos en las relaciones de, por ejemplo, un par de generaciones atrás, el matrimonio era la opción viable y necesaria para que una mujer pudiera subsistir. O sea, una mujer no tenía chance de salir adelante si no estaba casada. Y lo cual es preocupante porque ahora se intenta hacer lo mismo. Estamos volviendo en ciertas prácticas. Nos tenemos el derecho al voto de mujeres. Entonces, pero la cosa es que muchas veces se tiende a pensar que las relaciones de antes eran peores y las relaciones de ahora son mejores. Pero yo no creo que esa sea una comparación justa. Algo que me gusta rescatar de las generaciones anteriores es que existía mucho el sostén.
como que se hacía mucho en comunidad, como que existía esta idea de creo que la familia no solo somos los dos, sino que estamos sostenidos por toda tu familia, toda tu familia. Claro, pueden existir relaciones tóxicas, sin embargo, manejar una familia, como por ejemplo cuando tenían 14 hijos, era posible mantener una familia así, porque al final sabías que se sostenían entre más personas. En cambio ahora algo que pasa en las relaciones actuales es que se ha hecho muy chiquito el núcleo. Sin embargo, ahora las relaciones se pueden vivir en base a la libertad. Ya no es un matrimonio forzado de, ok, yo tengo una vaca y quiero tu hija, entonces, ya no es una conversación así, sino que ahora es de base a la libertad y a la propia decisión de cada uno. Y, o sea, más adelante vamos a seguir viendo más preguntas sobre esto, pero tampoco siento que esta generación tenga sea mejor amando que la anterior relación. ¿Qué opinas así de esto de los, bueno, hablaste hace un momento de como que hay unos mandatos, bueno, hay unos mandatos dentro de las relaciones amorosas, roles, el rol del proveedor, el de que debes cuidar, todo esto, que te va encajando muchas veces como una construcción en la que el hombre es tú y la mujer es, ¿no? Un constructo. Hoy estamos viviendo otro tipo, no sé si otro tipo ahí, porque por ejemplo, en los movimientos LGTBI tenemos los mismos referentes, ¿no? O sea, es del amor. Sí, lo que pasa es que al final, para probar cosas nuevas debes lanzarte en alguna base. O sea, nadie comienza aprendiendo sin un referente. Entonces, algo que nos llega a pasar en la comunidad es que pues se trabaja en base a eso y se quiere soltar muchas de estas ideas de encasillarnos en ok, tiene que pasar esto o esto. Y si no, pues... Porque es como salir de este dualismo, ¿no? Ajá, entonces la verdad es sumamente fuerte. Uno, darte cuenta qué idea estás repitiendo y preguntarte cómo las elimino. E incentivar a los demás a eliminarlas también, pero es mucho. Eso te iba a decir, porque también yo creería, o la Bell Hooks a veces nos enseña que parte de esto es el saber amar, es el amor propio también, es saber conocernos, es saber reflexionar en torno a y saber preguntar, ¿no? Pero en este conocimiento, de esa reflexión propia, bueno, al menos yo me atrevo aquí a lanzar una generalización en este tema de los compas hombres. Nos ha costado cuestionar, no es que llegamos, nos pasa algo y nos cuestionamos, sino llegamos, pasa algo y parecería que reforzamos más las conductas violentas, agresivas, porque tenemos al pana fraterno que te indica, que te respalda, que te sostiene, entre comillas, que te inquieta, ¿no? O que te distrae, ¿no? Del verdadero problema, que muchas veces es reflexionar acerca de lo que uno está haciendo mal, o de afrontar más que todo, porque a lo que iba es, nosotros los compas no nos cuestionamos así de la nada, tenemos que, creo que como las crisis del capital, yo me mantengo en esa teoría, o sea, se tiene que sentir la crisis del capital cada cierto tiempo para que tú te des cuenta de que algo anda mal, y ahí, entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es ser funcional si no estoy siendo funcional? Si no estoy cumpliendo ciertas metas, ciertos roles, pero la sociedad está ahí empujándote a que los cumplas estos cánones y terminas, no sé si la mayoría les pasa, pero terminamos echando la culpa a otros y no reflexionando en torno a nuestra responsabilidad. Como que fácil es culparle al resto y así, va de la par, claro, pero ¿qué tanto los compas en verdad asumimos? Y esto digo porque en las cotidianidades a veces nosotros es como que el típico de ¿será que la busco? No quieres, te amate, no vale la pena, mejor búscate otra, o estás en un tiempo, tira, te lo dice. Y con respecto a esto, podemos pensar a las personas de hoy en día como que fuéramos bienes de consumo, porque está constantemente eso de, ya, estoy conociendo a alguien, ya me hizo algo que no me gusta, ya de ley hay otra persona. Y esto en la era digital, con las aplicaciones de citas, está en el desliz, ¿no? Está la idea de que siempre va a haber alguien mejor. ¿Cómo pensarlo esto en la actualidad? La verdad es que es un tema
fuerte y fuerte de reflexionar y darte cuenta que, pues sí, en la actualidad las personas estamos siendo bienes, nos vemos como bienes, vemos a los demás como bienes. Yo he llegado a utilizar apps de citas, conocí a mi novia allí, pero es sorprendente y no te das cuenta lo rápido que te desconecta de la realidad en las aplicaciones de citas. No sé si las han llegado a usar, pero tienes el celular, ajá, por ejemplo, Tinder, Bumble, entonces tienes un perfil, tienes foto, 150 palabras, te dice, trabajo en esto, me gusta esto, tus valores, tus gustos, check, puedes darle derecha o esto. Qué loco. Entonces una persona comienza a resumirse en cómo se ve, qué es lo que dice y si compartimos algún valor, que en palabras generales suena bien. Como que, ok, me gusta, sí, tenemos valores, chévere, y pues de lo que escribes me gustó, dale, pero eso, pasarle, son 3 segundos de que te demoras, si te gusta la foto, sí. Entonces se resume a ver una persona en 3 segundos, minimitas una interacción. Antes, y era algo que, gracias a la posibilidad de viajar, te das cuenta y que me gusta mucho, y es que, al menos en Colombia o Bogotá, se usa mucho este término de parchar, como que vamos a conversar, vamos a socializar. Ya, en cambio aquí, al menos en la capital, se ha perdido mucho este momento de socializar, como de encontrar a otra persona y poder conocerla. En cambio, las aplicaciones nos resumen, pero nos resumen tanto que al final comienzas a categorizar a las personas en base a lo que ves. Entonces, algo que se hace inconscientemente es el hecho de comenzar a calificar qué persona sería una mejor pareja. Entonces comienzas a calificar de, ok, esta persona vive cerca, sí, pero ¿qué significa que esta persona vive cerca? Esto significa su estatus social, cuánto tengo yo que gastar para ir a verle, cuánto tiene que gastar para ir a ver. Entonces, todas esas cosas que parecen chiquitas al final significan mucho. Entonces, ahí puedes ver como que puede sonar chévere de, ay, compartimos una misma carrera. Pero ¿qué significa que esa persona no tenga una carrera? Entonces vas categorizando en base a eso. Y al final siguen siendo estándares, y al igual que los estándares de belleza, vas intentando encajar, hasta que todos nos volvemos una sola cosa. Al final hay una idea que pasa con las mujeres en redes sociales, y es cómo hemos avanzado todos para encajar en el mismo estereotipo de belleza. Si tú ves mujeres en la actualidad, todos más o menos vamos encontrando que tenemos la misma cara o intentando encajar en ese estándar de cara. Lo cual es horrible, el intentar estar constantemente. Entonces en las apps de citas al final es lo mismo, es de, al menos en Tinder, algo por lo que ya no sigue usando, es que es sumamente sexual. O sea, ahí era como que... Bumble siento que no es más como para encontrar amigos, que es para lo que lo uso actualmente, que es como que intentar relacionarse, pero también es difícil. La tengo, la he estado usando como 2 semanas, y el problema es que realmente, incluso para tener amigos, la gente ya no se conecta, ya no hay nada más que conversaciones como de hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? Y así, y en un momento se desconecta porque ya no hay nada que les une. Entonces, algo que funciona en las relaciones de amigos, como por ejemplo ustedes que tienen amigos de colegio o de escuela que se mantienen hasta ahora, ya no influencia mucho el tiempo de separación entre cada conversación, porque al final hay código. Hay una conexión, hay un vínculo que sostiene eso. En cambio ahora, en redes sociales, mantener un vínculo o incluso crear el vínculo es difícil. Pero en este tema que acabas de mencionar, ya con las redes sociales, como vemos aquí, estas plataformas para conocer personas, no hay atrás en la estructura el amor y el sexo. O sea, ¿crees que van de la mano? Y lo digo porque muchas veces los hombres parecería que intimamos solo en el aspecto, o amamos solo en el aspecto sexual, la mayoría de las veces. Más fácil es intimar sexualmente que abrirte sentimentalmente. Depende del contexto. Claro, depende de bueno, pero en ciertos casos.
¿Qué tanto estamos sexualizando el amor? ¿Lo estamos llevando? ¿Es importante el sexo en el amor? ¿Cómo se maneja? Siento que, o sea, me alegra mucho el hecho de que ahora podamos decir sexo sin ese tabú. Sin embargo, siento que algo que pasa es que cuando hay mucha información, tiendes a suponer que todos saben o que deberían saber lo que es el sexo o lo que es el amor. En cambio, siento que es una experiencia propia. Algo que se hace en terapia de pareja es que cada pareja y cada individuo de esa pareja es él o ella, es como que individuo como persona. Entonces yo no puedo calificar, por ejemplo, algo que tiende a pasar es que llega una pareja y dice, es que yo solo tengo sexo 7 veces a la semana, una vez por día. Y pues ellos dicen que eso es bajo. O sea, nuestros amigos nos dicen que ellos tienen sexo 2 veces al día. Y es como que, no, y estamos mal. Entonces algo que se tiene que recordar mucho es el hecho de, son ustedes. Entonces recordemos del pasado. Ustedes, ¿cuántas veces tenían sexo? ¿Esto es bueno, malo? Y es como que no, la verdad es que antes eran 2 veces los fines de semana y los otros días una vez. Bueno, sería como que, ok, ¿consideran que eso es malo para ustedes? O sea, ¿creen que están mal? Y pues ahí se llega a la conclusión de que no, tan solo nos estábamos comparando con el resto. Esto es algo que pasa también, que pues no soy hombre, pero algo que siento que les puede llegar a pasar es esa comparación constante. Y es algo que también nos pasa a las mujeres, estamos comparando constantemente. Entonces, algo interesante en los hombres, que lo llegué a ver en la maestría, es que existe la idea de que un hombre que no llegue a eyacular es un hombre super macho. Como que no les da, un hombre que tiene entre 18 o 25 años, así, llega a tener sexo, no eyacula, es un hombre maravilloso, yo aguanto. ¿Y el hombre que no gime? Ya, ese tipo de cosas, como que hay ideas, como que súper concebidas que tú considerarías que es un problema no eyacular teniendo sexo. Sí, no, porque... No creo. Pero cuando No sé. termina se supone que ya hay un placer ahí, entonces, ay, te sientes un poco más arriba, digo yo, no lo sé. Bueno, siento, no es que digo yo, eso siento. Depende de la persona, no sé. Es que los hombres consideran que mientras más aguantan, mejor son teniendo sexo. Porque sí. Significa... No necesariamente. Ya, el problema es que esta repetición de patrón, después de los 25, llegar a los 30, a los 40, llega a comenzar a tener hijos. No llegar a eyacular se vuelve un problema. Es como que, debería de comenzar a eyacular porque necesito tener espermatozoides para que se embarace. Y no pasa. Y es como, ahí se vuelve un problema. El problema es que comienzan a engrandecer una actitud negativa. Entonces ahí es un problema para todos. Es un problema que no eyaculen mientras tienen sexo. Deben eyacular. Pero ¿qué pasa del lado contrario? Cuando eres re precoz, cuando eres re precoz, pero la otra persona se demora bastante en unirse y todo, entonces tienes que forzarte hasta que la otra persona también se venga y ambos y... Ya, para agregar sobre el tema, siento que se tiene que quitar la idea de que el sexo solo puede ser penetración. Que tú hayas llegado teniendo una penetración no significa que no puedas hacerla disfrutar a tu pareja, disfrutar de otra forma. Entonces, ya sea, por ejemplo, una relación sexual homosexual de 2 hombres, pues alguno de los dos llegaría, y eso no significa que el otro no tiene derecho a disfrutar. Entonces, quitar esa idea de que la penetración es la única forma de tener relaciones y que puedes disfrutar de otras formas. Y socializarlo también, porque como dices, entre nosotros los compas a veces hasta mofa y broma. Y solo asociamos que la sexualidad es eso. Exacto, porque está bien constante el tema de,
como tú dices, la penetración, y se nos olvida muchas veces que es mucho más Tacto, caricia, ¿no? Pasa mucho. la mente. Es que la niñez y la adolescencia entre hombres ya te besan mucho la sexualidad. Entonces lo que pasa es que comienzan a conversar y comienzan a repetir un pensamiento súper raro de la sexualidad. No. Y algo, más que eso, distorsionado de cómo se debe vivir la sexualidad. Y está el hecho de que, ok, para no correrme, debo pensar cosas horribles. Como que, no, tengo que aguantar porque no quiero... Sí, he escuchado eso. No He quiero- escuchado los panas. No quiero llegar a correrme, entonces necesito comenzar a contar. Necesito comenzar a pensar en esa señora vieja que pasa por ahí. Entonces es como que no tiene sentido, porque luego algo que pasa más grande, y es que todo tiene repercusión más grande, es cómo te afecta el deseo. Algo que se pasa mucho en terapia de pareja y en sexualidad es la falta de deseo. Entonces, el deseo no es algo que está constantemente, no es como que tú quieres tener sexo y el deseo va a aparecer. Entonces, Bien, este ha sido el primer segmento. Muy interesante. Claro, se ha debatido cosas interesantes. Síganos para el siguiente segmento. Agradecemos a Visuales del Caos. Bueno, hola con todas y todos, me sumo acá a la conversación que hemos estado manteniendo. ¿Qué más blanco? Sí, justamente, vamos a continuar entonces un poco hablando, claro, ha sido muy interesante lo que hemos conversado acá en el primer segmento que tuvimos, y ahora un poco como ir ahondando, digamos, ya en experiencias personales, tal vez, como claro, ¿no? Ir sintiendo cómo todo eso que hablamos, que analizamos, también lo experimentamos día a día, que es súper importante igual. Entonces, eso, Alana, preguntarte como cuál ha sido tu experiencia con el amor. O sea, claro, ¿no? Siempre somos eternas aprendices acá. Entonces... pues sí, siento que ya hablando de forma personal del lado de mi carrera, el amor es un constante aprendizaje, siempre vas mejorando o aprendiendo, y aunque no quieras, la vida te vuelve a poner el mismo bache que lo aprendas sí o sí. Entonces siento que estamos forzados casi siempre el ser humano está forzado al aprendizaje. Entonces yo personalmente, como lesbiana, como mujer mestiza, ha sido una experiencia interesante. No diría la más fácil, al final ya el hecho de ser mujer la complica un poco, el hecho de ser lesbiana la complica un poco más. Pero sí, es una vivencia, siento, y esto ya de forma más mía, siento que todo lo que se hace con amor se regresa con amor, entonces es mi mantra de vida, todo intento hacerlo con amor, ya quitando todo lo de pareja o lo sexual, en general ponerle cariño a lo que haces y en la forma de vivir hace que percibas la vida con otra perspectiva. Para mí, yo vivo amándola, ¿no? Desde pequeño digo, uy, yo sí que le amo a mi mami, a mi hermana, a mi perrito. Sí ha sido como que ahora mejor en esta etapa en la que me encuentro, digo, ¿será que no me amo? No, porque no me estoy cuidando. Claro, porque o sea, sí es medio complejo, ¿no? Incluso decir como esta cuestión de el amar, porque también, claro, hay muchas cosas negativas también que a veces, no sé, o sea, no tenerlo claro si es parte del amor, no es amor. Por ejemplo, cuando existen las violencias, que claro, es una cuestión muy compleja, o sea, podríamos decir como, no, es que yo le amo y por eso me quedo. Y a pesar de que, digamos, exista la violencia de por medio. Entonces creo que, claro, ¿no? O sea, hay una cuestión del amor que también hay que verla como no tan romantizada. Sí, por eso iba a eso. O sea, si bien uno siempre ha creído que están amando y con todas las vainas, hoy creería que ese amor que lo enseñaron tampoco es que ha sido perfecto. El amor que nos enseñaron en las casas, el amor que hemos aprendido en nuestras cotidianidades, muchas veces es particular, por no meterlo en otras
hay golcitas, hay como violencia y todo, que sí tiene violencia en la casa misma. Yo creo que muchas veces te pego porque te amo, ¿no? Y quiero que te portes bien, y es que te va a hacer bien, hoy te enojas y tantas vainas, ¿no? Que nos han enseñado desde la casa, en el colegio, el amor a... ahí es complicado porque yo vengo de un colegio masculino en el cual si digo el amor a mi compañero era como que eres gay y todo. Bueno, hoy sí puedo decir que amo a mis compañeros, o sea, pero por eso me detengo porque digo, ahí la antigua barrera que me detenía y ahora digo, no, sí amo a mis compañeros, amo a mis compas y muy orgulloso de eso. El amor para mí lo he vivido hasta en forma sentimental, de una forma muy, muy bonita, no me arrepiento de nada. La verdad sí creo que el amor es la base a un montón de cambios, a producir nuevas formas de entender el momento en el que nos encontramos. Sí, o sea, rescatando eso, siento que algo que pasa con el amor es que, pues sí, está romantizado esa idea de que el amor todo lo puede, o el amor se tiene que vivir con violencia. Ese tipo de cosas, pues al final hacen que te tengas que cuestionar todo el tiempo. Entonces siento que todo debe ser cuestionado todo el tiempo. Y en base, algo que siento que tiene el ser humano, que es bueno, es esa capacidad de sentir y poder deducir qué significa ese sentimiento, como por ejemplo, si esto se siente bien, está bien, o si esto se siente mal, está mal. Entonces tener la capacidad de reflexionar sobre este sentimiento. Entonces, invitarles a todos que reflexionen siempre sobre todo y más sobre el amor y no repetir palabras por repetir, como eso de algo que pasa mucho entre mujeres, es esa idea del cuento de hadas, que poco a poco se está intentando eliminar esa idea del amor romantizado, del amor todo lo puede, o me cela porque me ama. Entonces todo eso yo creo que en base a reflexión y espacios así en donde se priorice el conversar, el sostener y el criticar, pues ayuda mucho eso. Sí, y mira, y enfocándonos, o sea, como en esta parte también, no sé, imaginarnos como qué herramientas podríamos conseguir, digamos, para tener todas estas nociones de, incluso como estas formas de amar, que salgan como de esta romantización. Siento que la mejor forma de eso es la comunidad. O sea, siento que no hay un espacio más, no duro, pero más estricto al momento en donde tengas que cuestionarte, es con personas que te aman y que no tienen miedo a decirte que estás haciendo algo mal. Entonces, buscar comunidades, uno, que te amen para que sean capaces de decirte esto estás haciendo mal. Y dos, buscar espacios que sean distintos a ti. Siento que no puedes ser crítico en un espacio en donde todos piensan igual, porque al final te sigues estancando en eso. Entonces espacios como este, en donde pues mi visión como mujer es distinta a la de ustedes, y escuchar sus puntos de vista y probablemente los míos ayuden a crear un pensamiento mucho más crítico y sobre eso reflexionar. Entonces informarles a las personas, crear espacios de crítica y crear comunidades. Siento que esa es la forma más valiosa de poder. Y con respecto a este otro, y con respecto a este otro lado, que a veces pasa, ¿no? Que encontrábamos, justo estábamos conversando en el entremedio, de qué pasa cuando estas personas no llegan a cumplir ciertos cánones, ciertas conductas que podría decirse llaman la atención, hombres o mujeres, ¿no? Y que se encuentran o terminan solos, y en esa soledad van buscando herramientas en las cuales te hacen resentirte, como se mencionaba, con la otra persona. Es decir, pongo un ejemplo, compas, hombres que sienten rechazos, que no cumplen y después le odian a la chica porque no te paró bueno, o generan ese resentimiento, ¿no? O no lo vuelven a intentar, es más cosas que ya no lo vuelven. Ya lo intenté una vez, me dijo que hoy me cierro rotundamente porque me siento mal y no quiero que me vuelvan a rechazar, entonces me voy con los grupos que no me rechazan. Y ahí amo, no sé si ahí encuentro el factor de amo la soledad y esta versión que rechaza, o cómo, o sigo romantizando este amor. Pues primero recogiendo todo, como que siento que
esto ya no se trata sobre debatir o conversar, sino que en el caso específico, como que los hombres que comienzan a tener este resentimiento hacia las mujeres o hacia lo femenino, se tiene que contrarrestar mucho con los mismos hombres, espacios en donde sean críticos y reflexivos y poder decirle a otro hombre, está diciendo esto mal. Porque al final siento que es el trabajo personal de como sociedad ustedes a poder solventar ese problema. Algo que pasaba y me llegué a reflexionar mucho es que como mujeres no debemos estar enseñándoles sobre cosas a los hombres, como que no es nuestro trabajo, y he soltado esa idea de tengo que enseñarles, no. Entonces, en este punto siento que animarles a ustedes a seguir animando este espacio y a los hombres a crear momentos de discusión en donde puedan reflexionar sobre estas cosas y comiencen a analizar de dónde viene, porque al final algo que aprendí es que existen emociones primarias sobre emociones más por encima. Por ejemplo, el enfado en terapia de pareja se comienza a investigar más abajo. Entonces el enfado hacia tu pareja puede venir del miedo, de la tristeza, del descole, como que comenzar a investigar primero desde uno para tener la capacidad de poder decirle al otro, yo creo que es por esto, y animar a los otros a conversar sobre esto. Muy buen consejo, la verdad. Sí, y mira, o sea, claro, ¿no? Sí es importante también como cuestionarnos desde nuestros espacios también, que es Sí, súper totalmente. necesario. Porque sí, o sea, como hombres sí nos ponen como una cuestión ahí del amor, más bien como, no sé, ¿no? Incluso a veces de objetualizar a las otras personas, de verlas como objetos también, y claro, siempre en beneficio propio, ¿no? Que es una cuestión que sí hay que cuestionar. A mí me ha pasado, bueno, últimamente les digo a mis panas del colegio, pero te amo. Y se quedan. Claro, sí, sí. Se quedan re locos. Acá los compas me decían, oye, te amo. Claro, Y es es una como cuestión que, o sea, a mí me río al comienzo, ¿no? Pero digo, cómo nos cuesta también en estas lógicas de... Y eso, ahí se los dejo. Sí, y para que reflexionen. Claro, Y animarles a decir te amo. Siento que en esta sociedad muy individualista y de miedo a la vulnerabilidad, se evita ser sensible, y más en el caso de los hombres, les animo a decirse te amo, a sentir amor, Sí. quitando todo lo sexual, disfrutar de lo que significa el amor y esa felicidad y ese goce que te da. Existe, no me acuerdo quién propuso, bueno, no importa, pero hay una idea de que se propone que una vez que tú sientes confianza en tu pareja y estás tan a gusto con tu pareja, que se propicia el bienestar personal. Entonces ya no solo buscas el bienestar entre pareja, sino que una vez tú tienes tanta confianza en tu pareja que te da confianza de ser en otros espacios. Entonces tú pensarías que si tienes mucha confianza en tu pareja, están así, o sea, son uno. Pero no, algo que pasa en las relaciones es que mientras más confianza te da de ser individual. Entonces puedes disfrutar desde esa seguridad y desde... Con esa idea, yo siento que ya no solo los vínculos de pareja, sino los vínculos en general, te dan un soporte maravilloso para conocerte a ti mismo. Entonces, pues sí, eso me parece chévere. Como seres humanos necesitamos mucho esa comunidad y es algo que se tiene que rescatar. Ahora en este contexto y para ir cambiando el tema, hemos visto en la actualidad que hay diferentes formas que se están, ya no las tradicionales como la monogamia y que se venía hablando. Hoy estamos hablando de relaciones poliamorosas. Otro día encontraba unos jóvenes en los que la mayoría dicen que tienen una relación abierta. Y digo, ¿cómo? Y muchas veces es como y les escuchas y es, no, es que les gusta estar intimando, tener sexo con el uno, con el otro, con uno, con el otro, y así. Y se ha puesto de moda este tipo de relaciones. ¿Qué piensas del poliamor, las relaciones swinger que hay? También hay estas otras modalidades o expresiones de cariño, de confianza, ¿no?
¿Qué opinas? La verdad es un tema que me encanta. No he llegado a profundizarlo mucho más porque en la maestría no se topó que me hubiera encantado, porque es una situación actual. Hablando igual detrás de cámaras, estuvimos conversando sobre esto. Y las relaciones no monogámicas me parecen interesantes por lo que proponen, algo que se repite en las relaciones monogámicas, es ese miedo a perder un vínculo, como que si yo dejo que te relaciones con otros, estamos perdiendo un vínculo. En cambio, las relaciones no monogámicas, no sé si sea así, desde lo que yo entiendo, si no me corrigen, es el hecho de proponer y alegrarte de que el otro disfrute de nuevos vínculos, porque eso también te ayuda a ti. Entonces, en las relaciones no monogámicas, se puede relacionar con más personas y vincularse con más personas, y esto es algo beneficioso porque eso significa que te da espacios de disfrute para ti y para otro. Como, no sé si este ejemplo sea correcto, pero para mí me funciona verlo como si hay algo que yo no disfruto hacer, pero a mi pareja sí le gusta, ¿por qué debería mi pareja no disfrutarlo con alguien más? Como que si tiene la posibilidad de llegar a disfrutar tanto como conmigo algo que sí nos gusta, ¿por qué le cerraría esa oportunidad a alguien que amo y que digo amar, cohibiéndole eso? Entonces el objetivo es dejar explorar todas esas cosas que pues yo como persona pues no puedo o no quiero hacer. Claro, pero, o sea, no sé, también se me viene como una cuestión, digamos, ahí, una cuestión de hacerse a sí mismo como el pensamiento e incluso como cuestionarse, ¿no? Desde lo que tenemos, cómo nos hemos criado y también esa concepción que, bueno, nos atrae el sistema mismo, que es claro, o sea, de tener a una persona como pareja y muchas veces se te complica como verla con otras personas, ¿no? Entonces es un trabajo sumamente fuerte. Claro. Y en el tema del terreno de los hombres, que muchas veces hemos dicho, parecería que las vemos como un terreno, algo que hay que poseer, como que esto es mío, mío. Y al hombre a veces le cuesta, o no le cuesta nada coger y andar así. Y bueno, también tenemos compas que también abiertas sexualmente. Y esa disputa es la que genera cientos veces conflictos. ¿Por qué en el sexo? Porque, por ejemplo, los que se hacen llamar swinger, esta comunidad es a través de lo sexual, la confianza a través del sexo, como que en el sexo se materializa o esa intimidad de esa forma y más, no entre dos, como vemos en los swingers está ahí esta posibilidad a través del sexo. En la monogamia es nada, o sea, y hasta los compas, yo una vez le decía a un pana, ¿qué pasaría si tu compa te engaña? Dice, o sea, le puede decir te amo, te quiero, pero que se acueste con otra persona, les duele. Y así, el ego, sobre todo. El ego masculino. O sea, yo siento que de ahí es mucha autorreflexión y entender por qué, porque al igual que en los sentimientos más básicos, o sea, las emociones más básicas, se tiene que reflexionar mucho. Entonces, yo siento que las no monogamias te permiten explorar el amor de una forma más amplia. O sea, algo que puede llegar a pasar en una relación monogámica es como que yo te amo y esto significa que te tengo, te poseo. En cambio, las no monogamias es como que yo te amo y te dejo ser. Entonces, capaz comenzar a reflexionar qué consideramos que es amor, pero más que eso, ¿de dónde viene esa idea del amor? Porque puede ser el hecho de, ok, yo no quiero que tengas otros vínculos, no por posesión, sino por miedo a no poder ser suficiente para que te cambie. Como que, ok, no es el hecho de que estés con alguien más, sino que el hecho de que me dejes, como que me siento insuficiente, o si haces esto es que no me siento capaz. Como que comenzar a reflexionar, y más que reflexionar, autorreflexionar sobre de dónde vienen estos miedos o carencias, y al final algo que pasa en las no monogamias es que se conversa mucho, y ese es el objetivo, poder reflexionar con el vínculo y analizar. Porque hoy en día, claro que está básico parecería, pero qué importante es la comunicación entre pareja. Porque por lo general, y ahí sí, yo voy a ser el que va a hablar de cosas generales que está ahí en la sociedad, estos tabúes, pero las infidelidades.
Constantemente escuchamos infidelidades. Muchas veces hay compas, hombres o mujeres, que hasta por regresar a ver infidelidades, no solo ya en el ámbito sexual, sino lo toman infidelidad hasta... Las microinfidelidades. No sé si micro, porque no sé si minimizar a la larga es algo que le molesta a la otra compa, entonces le molesta, pero le molesta. Ya, ajá, como que siento que igual lo que decía es que cada pareja es uno, entonces se tiene que comparar en base a eso y reflexionar mucho, como que no podemos llamar, al final, algo que se hace mucho en las no monogamias es tener estos acuerdos y como comentarios sobre qué se puede, qué no, qué sí. Y en las no monogamias debería ser lo mismo, algo que deberías saber. Al final nadie sabe cómo es la otra persona al 100% y ni lo que tú sientes al 100%, no somos unos seres conscientes al 100% de cada uno. Yo quisiera conocer a alguien que sí, supongo que con la edad vas aprendiendo, pero pues vas aprendiendo en base a la práctica y en base, era lo que les decía, en base a la confianza, la relación y la confianza en uno mismo crece. Entonces, mientras más confianza hay en esa pareja, probablemente se consideraría de, ok, no es una infidelidad, sino que me duele. Y me duele por esto y tienes que solventarlo. Porque al final, algo que se tiene que hacer en pareja es un trabajo en equipo. Esto no se trata de, ok, yo me siento mal y pues me toca a mí ayudarme a mí mismo. Y es como que no, tu pareja tiene que ser capaz de ayudar en ese proceso. Y en esta comunicación una vez entra en esto de yo no sé cómo ayudar, pero es vale preguntar, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Algo que se hace en terapia de pareja es usar esta idea de que las dos personas, en el caso de una relación monógama, son dos países distintos. Cada uno nació con un idioma diferente, ¿ya? Entonces al final, cuando comienzas a dialogar, pues no tienen el mismo idioma y el objetivo es enseñarle al otro, porque ese es tu trabajo como persona, enseñarle al otro a hablar este idioma. El trabajo del otro no es hablarlo al 100% porque no nació allí, no tiene ese idioma nativo, pero sí es intentar hablarlo de la mejor forma. Va a tener acentos, va a tener faltas de ortografía, pero lo va a hacer lo mejor posible. Y era lo que les comentaba al principio, que es el hecho de que no debemos suponer que nuestra pareja debe hacer, sino que tenemos que proponer que hagas. Y mira, o sea, pensando un poco, perdón que te corte, o sea, como esta jerarquización de los vínculos, no sé, la cuestión, por ejemplo, si eres de las personas que, claro, que están dentro del amor basado en la poligamia, o en las relaciones abiertas, claro, encuentras como diferentes vínculos y como tú dices, como conocer a diferentes personas, entender a diferentes personas para asimilar todo eso en un solo mundo, digamos, resulta re complejo, me imagino, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo no me siento capaz, pero nunca se dice nunca, en vivir una relación no monogámica. Pero siento que es un proceso maravilloso, más porque no hay forma de crecer. Siento que la única forma en la que te obligas a crecer es incómoda. Entonces no creo que haya una situación más incómoda de vivir que las no monógamas, que te obliguen a. Sí, la verdad es un momento en el cual sí estuve vinculación no monogámico. Qué experiencia, ¿no? Y qué reflexiones, la verdad. Sí, es una constante reflexión también en la monogámica, sí, la diferencia. Pero yo creo que tanto en el uno como en el otro, como bien acabas de resaltar, es la comunicación que tenemos. Y cuando decimos comunicación, estamos haciendo énfasis en también saber trabajar las barreras que muchas veces nosotros o las experiencias que hemos pasado nos llevan a esas barreras. Es trabajo mutuo y en equipo, y trabajo individual y en equipo, por ese lado. Y ahora dentro de estas relaciones abiertas, estas poligamias que dice, hay las críticas en torno, porque dicen, no, es que eso es libertinaje, solo eso les gusta el sexo, solo se quieren legitimar sus cosas. Claro, lo ven como una cuestión irresponsable. Y hasta la religión. Y gente que a veces ni cree, pero está ahí la estructura, ¿no? Que te sataniza o que pone los tabúes. No es que no está mal.
depende, siento que la gente siempre se tiene que quejar de algo. Entonces, pues capaz en este momento de la sociedad tiene que ser de eso. Pero al final, pues se quejan porque no lo viven. Es como que muchas veces se han quejado de las lesbianas, de los gays, de los trans, de las personas queer. Y pues no lo viven, entonces pues, que no opinen. Eso no quiere decir que no seamos. Ajá. Eso no El quiere amor, decir el que amor. no más a tu otra persona, porque dice, no es que yo no podría compartir, empieza. Y es compartir, es como que es tú, ¿no? Claro, Desde ahí yo sí. pues, digo, no creo que sea así, pero hoy estamos justamente hablando de esto para desechar esos tabúes y muchas veces la ignorancia que nos lleva a generar prejuicios. Sí. Sí, o sea, complementar que normalmente los prejuicios nacen de la desinformación. Entonces, una vez que comienzas a aprender y comienzas a criticar, pues deja de criticar. Sí, eso es importante, ¿no? Claro, y como tú misma decías, hablar de estos temas, mantener estos espacios y consolidarnos también como en comunidades y claro, atrevernos a hablar de todas estas cosas es importante. Entonces eso, Lana, ya como para terminar, sería más bien como un último mensaje que nos puedas dar justamente de cómo podríamos entender el amor en esta actualidad, con estos tiempos tan convulsos y complejos por los cuales estamos atravesando. Y si está bien decir o tenemos que tener una respuesta fija, un comportamiento fijo a lo que es el amor, bueno, pues, dilo. Les animo a disfrutar el amor. Nadie nace sabiendo, no existen reglas para el amor tampoco, entonces les animo a disfrutarlo, a no cohibirse, a los hombres a decir te amo. Sí, como Sí. que Claro. prueben cosas nuevas. Literal. Ámense y amemos. Muchísimas gracias Alana, también agradecemos a Martín por el espacio y a Visuales desde el Cabas. Muchas gracias. Eso es todo.